Queridos amigos, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente para iniciar un nuevo capítulo de Creer en sus profetas. Creer en sus profetas, ¿qué es lo que es, pastor? Nosotros tenemos Reavivados por su palabra, donde estudiamos un capítulo de la Biblia cada día tomando todo el texto del capítulo. En Creer en sus profetas tomamos algunos pasajes, temas o tópicos seleccionados y comentados por Elena de White. La Iglesia Adventista del Séptimo Día considera a Elena de White como profetisa del Señor, cumple las condiciones y requisitos bíblicos y su mensaje no tiene como objetivo reemplazar la Biblia, sino tiene como objetivo llevarnos a la Biblia, amplificarnos el mensaje de la Biblia. ¿Y podríamos entender la Biblia sin Elena de White? Sí, claro, se puede entender. ¿Cuál es el rol fundamental? Entonces? Pero sí la podemos entender mejor y encontrar más recursos para vivir mejor el mensaje en buena hora. O sea, toda ayuda está bien. Claro, es decir, yo podría entender todo el mensaje de Dios en el Nuevo Testamento, podría entender todo el mensaje de Dios en Juan 3:16. Algunos llaman Juan 3:16 la Biblia en miniatura, pero cuanto más podemos profundizar el mensaje de Dios, mejor. ¿Cuál es la relevancia del rol profético, de la función profética? La relevancia está dada porque en el libro de Apocalipsis dice que en el tiempo final de la historia Dios iba a levantar un profeta, una profetisa. Joel también dice que en los últimos días los jóvenes también tendrán sueños y tendrán visiones. Y Primera de Juan dice que nosotros tenemos que probar si un profeta es de Dios o no es de Dios. Así que relevancia hay, porque también es una característica del tiempo final y de un Dios que nunca dejó de dar orientación a sus hijos. Entonces la relevancia está en que Dios toma la iniciativa de orientarnos para amonestarnos, para prevenirnos, para llevarnos al mensaje de Dios en este tiempo final de la historia, que es cuanto más lo necesitamos. Ya le parece que quiere decir algo, ¿no? Bueno, pastor, no, solamente justo la parte final que el pastor Bruno estaba diciendo, ¿no? Que justo en este tiempo del fin, Elena de White tiene ese rol de llevarnos a la Biblia, a la sola Escritura, ya que en este tiempo del fin se pone en tela de juicio la sola Escritura. Entonces justamente lo que Elena de White hace es llevarnos a la Biblia para que nosotros podamos entender plenamente la verdad que Dios ha revelado en su palabra. Bueno, ella dice que es una luz menor que nos lleva a la luz mayor, ¿no es cierto? Bueno, en ese marco, en ese contexto, dedicamos unos minutos nada más para hacer esta aclaración de vez en cuando, cada cierto tiempo en nuestros programas, para ayudar a nuestros amigos que están sintonizando por primera vez. Vamos entonces a Marcos capítulo 5, versículo 19. Pastor Yaret, usted mismo, por favor, si nos ayuda a leer. Muy bien, Marcos capítulo 5, versículo 19 dice: mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Jorge, ¿cuál es el contexto de esta historia particularmente? Un momento en el cual Jesús estaba, un momento de sanidad, un momento de restauración de una persona que quería ser justamente un seguidor de Jesús, y Jesús le dice: no, sabes que ahora tú tienes una responsabilidad. ¿Tá? Él quería seguirlo a Jesús. Ahora, en ese momento, cual no estaba mal. No, lo cual no estaba mal, claro. Solo que Jesús tenía un propósito diferente para la vida de esa persona. El endemoniado. Exacto. Ahora, el endemoniado curado, salvado. Claro. Ahora, tenía un propósito diferente, porque si prestamos atención, hay personas a las cuales Jesús le dijo: vení, sígueme, vamos. ¿Tá? En el caso de él, después de un momento de sanidad, de liberación específica, le dice: no, ahora tú tienes un propósito diferente, tú tienes que ir y contarle a los tuyos lo que yo hice, ¿no? O sea, la responsabilidad que ahora tenía él, y él de manera particular y personal, de comunicar el mensaje a su propia familia. Ahora, Jorge, en el fondo es lo mismo, ¿no? Porque cuando él te decía sígueme, te invitaba a Jesús a ir con él, era para ir a un campo misionero, sí, seguro, para cumplir una misión, seguro. Para llevar de alguna manera el mensaje de fe, de esperanza, de salud a otros. ¿Sí? Sí. Y ahora que le dijo, quédate, pero es por la misma razón. Ve a tu casa, a los tuyos, cuéntales cuán grande. O sea, hay un campo misionero allí en tu casa, que es el primer campo misionero. Y yo creo, pastor, que específicamente en este caso, en el caso del endemoniado, no había otra persona que tuviese la capacidad y que tuviese la autoridad para hablar de Jesús como él. Además del a su impacto familia que iba a dar. Exacto.
Entonces, la responsabilidad directa por la comunicación del mensaje era de aquel que había sido restaurado. ¿Y sabés que esa es la razón por la que Dios nos pide a nosotros que prediquemos el Evangelio cuando los ángeles lo harían mejor que nosotros? Exactamente. Ahora, pastor... Claro, ese persona a persona, gente que cuida de gente, ¿no? Sí, No, y no solo sí, pero eso. gente restaurada, Exacto. gente recuperada, gente que tuvo sus caídas, que experimentó el perdón, la paz, la transformación, una vida nueva. Tiene otra autoridad contar eso. Los ángeles no cayeron. Claro. Entonces ellos van a hablar de una experiencia de salvación que en realidad ellos no tuvieron porque no pecaron. Ahora, nosotros sí tenemos esa experiencia, ¿no? Y es por esa razón que Dios nos llama a nosotros los seres humanos a comunicar el Evangelio. Y qué vislumbre del gran conflicto, del desenlace, ¿no? Porque está allí Cristo frente a Satanás, frente al enemigo. ¿Y quién triunfa? Cristo. ¿Y qué mensaje tenemos que dar? El mensaje de un Cristo triunfante, de un Cristo victorioso, un desenlace extraordinario del gran conflicto. Ese es nuestro mensaje. ¿Qué dice Elena de White, pastor? Elena de White, en Nuestra elevada vocación, página 306, dice: al establecer un vínculo con Cristo, el hombre renovado no hace sino volver a la relación con Dios que le había sido designada. Es un representante de Cristo. Sus deberes están a su alrededor, cerca y lejos. Su primer deber se refiere a sus hijos y a sus parientes cercanos. Nada puede excusarlo por descuidar el círculo interior, por atender el círculo más grande exterior. En el día del ajuste final de cuentas, los padres y las madres tendrán que rendir cuenta por la condición de sus hijos. Se le preguntará a los padres qué hicieron para asegurar la salvación de las almas que tomaron la responsabilidad de traer por sí mismo al mundo. Y la declaración termina con una pregunta: ¿descuidaron a sus corderos? Nuestro primer campo misionero, nuestra primera iglesia tiene que ser yo marido, tiene que ser mi esposa y tienen que ser mis hijos. La esposa tiene que ser su marido y tienen que ser sus hijos. Esa es nuestra primera iglesia que nosotros necesitamos cuidar por todos los medios posibles para que todos juntos tengamos la posibilidad de alcanzar la salvación. ¿Quién es el responsable de la vida espiritual de una familia? ¿Quién debiera asumir ese rol? El padre es el sacerdote de la familia. ¿Y la madre? Es la reina del hogar. O sea, okay. Está bien, ¿no? Está bien. Y es una sacerdotisa asociada, digamos. Es una pastora asociada de la casa. Son los líderes espirituales del hogar. Lamentablemente hay un dicho que dice que nadie es profeta en su propia tierra, porque a veces se da que parece que cuesta un poco más, será porque hay una responsabilidad de una vida ejemplar, de un testimonio más potente, porque en la casa todo el mundo lo conoce su carácter, sus debilidades, en fin, parece que es un tremendo desafío ser un testimonio a los suyos. No, porque ahí donde está ellos nos conocen las debilidades. Pues. Yo siempre digo que lo más difícil para un predicador es predicar y mirar a los ojos de la esposa. ¿Por qué? Porque sí, tal cual. ¿Eso que está diciendo? ¿O porque está predicando el mismo sermón en toda la iglesia? No, es el vivir lo que estás predicando. Claro, sí, estoy jugando con eso, pero... ¿Cómo va a decir eso? Pero no es ese el que está en casa, ¿no? Entonces, ser coherente entre lo que decimos y lo que hacemos. Efectivamente. Después también puede ocurrir, Jorge, tenemos que dejar un mensaje de esperanza, que alguien haya hecho todo, ¿no? También. Sí. Y que cada uno toma sus propias decisiones. También después, ¿no? Los hijos creciendo van tomando también sus decisiones. Entonces uno tiene que tener la tranquilidad de haber hecho todo. De hecho, este hombre que fue sanado volvió a su ciudad, predicó, y cuando predicó vinieron todos y le pidieron a Jesús que por favor se fuera, igual. O sea, no necesariamente... Pero cuando Jesús volvió, había los resultados evangelísticos fueron aún mayores que cuando vino por primera vez, ¿no? Exactamente. Bueno, queridos amigos, vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos ya para terminar y cerrar con las últimas consideraciones. Un consejo breve y estamos de vuelta. No se vayan. Hola amigos, acompáñenme en la lectura de esta cita. Los ángeles se deleitan en un hogar donde Dios reina supremo y donde se enseña a los niños a reverenciar la religión, la Biblia y al Creador. Las familias tales pueden aferrarse a la promesa: yo honraré a los que me honran. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. Esta cita se encuentra en el libro
Joyas de los Testimonios en el tomo 2. Y te invito a que pueda ser parte de tu biblioteca personal. ¿Cómo? Visita la página www.editorialaces.com o descarga la aplicación Elena G. de White del App Store o del Play Store. Muchas gracias por estar con nosotros. Ya estamos en las consideraciones finales sobre este capítulo de Marcos, capítulo 5. Pastor. Gracias, Patricio. Yo quería cerrar con una declaración de Elena de White hoy, también de este capítulo que dice que tenemos que confiar cabalmente en el Señor, que Él es un pronto auxilio en nuestras tribulaciones, que tenemos que esperar en Él, ejercer fe en sus promesas, que Él nos va a escuchar. Limitémonos a creer. Y después cierra Elena de White diciendo, el capitán de nuestra salvación no nos dejará conducir por nosotros mismos nuestro propio barco. Dispondremos de su ayuda y su sabiduría justamente cuando las necesitemos. Que en esta confianza podamos refugiarnos en el amor y en el poder y en la conducción de Dios para cuidar lo que tenemos, para restaurar lo que tenga que ser restaurado y para llevar adelante la vida frente a las dificultades. Jared, ¿podrías orar por todos nosotros, por favor? Bendito Padre Celestial, acompáñanos, Padre, para seguir afrontando cualquier dificultad que esté delante de nosotros o que estemos viviendo. Probablemente hay luchas, hay desafíos en este momento en muchas vidas que están orando con nosotros. Pero danos la certeza, Señor, que tú puedes triunfar, puedes vencer en nuestra vida y puedes ayudarnos también a ser victoriosos. También, Señor, ayúdanos a que viviendo contigo, viviendo ese triunfo, podamos participar, podamos hacer conocer a otras personas de ti, de tu palabra y de tu verdad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y así con esta oración nos despedimos de cada uno de ustedes y les deseamos un muy buen pasar en el estudio de la Biblia, que el Señor los bendiga grandemente y que su fe se vea tremendamente fortalecida. Hasta el próximo capítulo.